Bienvenidos todos a un nuevo video de 5G Américas con una de las personalidades que es protagonista, no tan conocida a veces para algunos, del sector de las telecomunicaciones de América Latina y el Caribe, muy involucrada en temas de espectro radioeléctrico. Con nosotros tenemos el privilegio de tener a Lorena Torres, que es consultora senior de Blue Note y que cuenta con más de 15 años de experiencia en temas del sector, sobre todo en aquellos referentes a brecha digital y administración de espectro radioeléctrico. Muchísimas gracias por acceder el día de hoy, Lorena. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, gracias, José. Muchas gracias a ti por la invitación. Realmente encantada de acompañarte y bueno, de compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo dije ahora que eras experta en reducción de brecha digital. Dime cómo están las cosas en Perú, cómo están las cosas en Colombia. Háblame. Hay una gran tarea pendiente, José, en tema de brecha digital. Hay dos aspectos, digamos, críticos aquí. Por un lado está en poder llegar a la población donde todavía no hay cobertura. Países como Colombia, Ecuador, Perú tienen grandes retos para poder llegar a esas zonas. Primero, estamos hablando de condiciones geográficas muy difíciles por la selva, por la montaña, que implican muchos desafíos en materia de infraestructura, tanto infraestructura de redes dorsales para poder llegar con unos buenos anchos de banda, como infraestructura de última milla. Adicionalmente, las poblaciones que se encuentran o que no están cubiertas en este momento son poblaciones con muy poca población y muy dispersas. Entonces, lograr eficiencia económica para poder llegar a esos puntos es difícil. Y por otro lado, tenemos también un grupo de ciudadanos o de usuarios que hoy tienen cobertura, pero no acceden a los servicios por un tema de asequibilidad. Los costos de los servicios están muy por encima de esos niveles que la OIT habla del 2% respecto a los ingresos, entonces están esos dos grandes retos. ¿Cómo está Perú? Perú hablaba en 2019-2020 que estaban cerca del 28% de las localidades o de los centros poblados con cobertura 4G, de cerca de 100.000 que tiene mapeados el INEI en Perú. Todavía hay un reto grande para poder llegar. Y cuando uno ve la brecha digital es más fuerte, ¿en dónde? En las localidades de la selva, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, es donde están las zonas más críticas. Y si nos vamos a Colombia también, en Colombia también se está buscando, estábamos como cerca del 50-60% de cobertura de centros poblados, y la meta es que se quiere llegar al 80% de los que se tienen mapeados. Y ojo ahí porque en Colombia hay un punto más, también importante y es saber dónde está la gente. Esa población rural dispersa, que son cerca de 10 millones de colombianos, no están en bases de datos totalmente mapeados y bueno, también hay que llegarles. Y son poblaciones muy pequeñas, muy dispersas. Entonces, hay grandes retos. Uno, para poder llegar con soluciones, como te decía, de banda ancha, ya sea con fibra, con enlaces de microondas de alta velocidad. Colombia vino haciendo inversiones públicas y también público-privadas para poder poner cabeceras de alta velocidad en todos los municipios, pero después de eso hay muchas localidades que están pendientes por llegar y Perú también con los proyectos regionales buscó precisamente expandir estas redes de fibra, pero después viene también el reto de llegar con la última milla. ¿Y cómo llegar? Ahí es donde se han barajado una serie de iniciativas eh, que algunas son muy conocidas. Bueno, en Perú hay iniciativas privadas como el proyecto de Internet para Todos, que busca de una manera eficiente llegar a ciertas coberturas, a ciertas localidades muy rurales. También se están explorando tecnologías disruptivas que permitan llegar de manera más eficiente desde el punto de vista económico. No sé si viste que hace poco Perú expidió una modificación en el Plan Nacional de Distribución de Bandas de Frecuencias para habilitar TV White Spaces, el uso de hubs en este tipo de soluciones. También sabemos el desarrollo que está haciendo, por ejemplo, los satélites de órbita baja, satélites de órbita media en el Perú. Y en Colombia, junto con la subasta y la reciente adjudicación del proyecto de centros digitales, se está buscando empezar a reducir. La tarea es grande, se requiere un gran esfuerzo del lado privado y también, bueno, un esfuerzo del sector público, tanto el nacional como los regionales, para poder lograr esto. La tarea es grande y bueno, y después también tenemos la parte de asequibilidad, acceder al servicio. Llegamos con la infraestructura y ahora
los ingresos que tienen estas poblaciones, los primeros percentiles de pobreza en estos países están por encima del 7-8% de los servicios móviles representan más del 7 y 8% de sus ingresos, y eso es más grave aún en las zonas rurales. Entonces, bueno, ahí hay que llegar también con medidas muy innovadoras del lado privado y también con ayuda pública para poder hacer ese estímulo a la demanda que se requiere. Sí, me acaba de mencionar 5 temas muy importantes que tengo aquí, he estado escribiendo, para quien me ve como mirando hacia abajo, estaba escribiendo mientras me estabas hablando. En tema de cobertura, me mencionaste mucho el sector privado, me mencionaste el sector público, pero háblame de esa combinación de los dos que hemos tenido, por ejemplo, en 2 de los 3 países que acabas de mencionar. Tenemos una iniciativa público-privada para la parte de fibra óptica, tanto en Colombia como en Perú. ¿Cómo ha ayudado? ¿Qué aprendimos de los proyectos y cuál es la mirada a futuro para poder reutilizar estas lecciones y poder reutilizar estas infraestructuras, sobre todo en el Perú, cuando se ha cambiado todo el marco legal en lo referente a esta red dorsal? Y sin salirme de Perú, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Virginia Nagakawa, que ya ha estado formulando tomar prestado precisamente de Colombia el concepto de estos sandbox regulatorios para hacer sandbox en la Amazonía peruana para buscar formas de hacer esa conectividad y aminorar la brecha digital en este tipo de poblaciones. Y tengo otras 4 preguntas referentes a lo que dijiste, pero Claro, no pero vamos, quiero... vamos por una, sí. Dale. No, el tema que mencionas es muy importante y yo creo que el caso de Perú deja muchas lecciones. El tema de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tuvo, bueno, está en proceso de cierre del contrato con el actual adjudicatario, hay que reformularlo para que pueda ser realmente competitivo. La ocupación, el uso que tuvo esa red fue muy bajo y hubo muchos factores ahí. Hubo factores de mercado, y es que cuando se vislumbró todo el proyecto, no se había masificado la fibra por el lado del privado. Entonces, cuando ya el proyecto se empieza a funcionar, también vemos que los privados, han llegado empresas privadas que han desplegado una cantidad de fibra y empieza a haber mucha ineficiencia en estas redes. Eso es uno de los puntos. Lo segundo tiene que ver con un tema de mercado y es la tarifa que se fijó para la red dorsal. Para nadie es una tarifa que no era competitiva, que tenía una tarifa fija en pro de la neutralidad de acceso, de que fuera igual sin importar el tramo y que fuera igual si comprabas una gran capacidad o una pequeña. Creo que también le hizo perder mucha competitividad a este proyecto. Pero es una red muy grande, es una red con mucha capacidad y con mucho potencial y que se debe, digamos, que se debe tomar y que se debe aprovechar. Además que debe entrar en mucha armonía con lo que se está haciendo a nivel de proyectos regionales, que eso fue otro de los puntos, esa coordinación que se tenía en el cronograma y que faltó para poder llenar o demandar capacidad de esta red, fue otro de los puntos que también afectó el modelo de negocio que quizá inicialmente se había planteado. A pesar de que hubo una reformulación donde se cambiaron algunas condiciones, se le habilitó alguna flexibilidad al operador de esta red dorsal, creo que aún necesita más flexibilidad para poder ser más competitivo y para poder prestar más servicios, y además se necesita generar más demanda. ¿Y cómo se genera más demanda? Bueno, un lado es el mismo gobierno, tiene que generar demanda, está la red NACE, pero a una red NACE le falta integrar muchas entidades públicas y además de integrarlas, es que esas entidades generen tráfico, que realmente haya contenido, que haya redes privadas, que haya aplicaciones para que generen el tráfico, pues que se vislumbró que algún día se iba a necesitar. Por el otro lado, las redes regionales y pues adicionalmente que realmente haya un incentivo para que los privados usen esas redes y extiendan sus coberturas en las zonas más rurales. Eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con la red dorsal. Creo que quedan muchas lecciones aprendidas eh, técnicamente desde el punto de vista de infraestructura. Son más de 30.000 kilómetros de fibra, con una gran capacidad, tiene más de 48 hilos, con muchas redundancias, que creo que se debe aprovechar y creo que es responsabilidad del Estado peruano usarle, aprovechar. Entrando al tema de que me estabas hablando de cómo vamos a estar mapeando esa población en Colombia, una de las eh,
Una de las esperanzas de hace casi 10 años en Colombia es vamos a llevar fibra óptica a todos los municipios colombianos, digamos, vamos a más de 1.100 municipios colombianos y se ha logrado el 97% de las cabeceras municipales en Colombia tienen acceso de fibra óptica, digamos, y ese 3% prácticamente el 80% es microonda y el remanente viene siendo con satélite. Ujú, Pero has tocado un tema que se resalta muchísimo cuando se muestran los pliegos de la licitación de espectro de 2019, la segunda licitación para espectro de 4G. Y era que si llegamos a todas las cabeceras municipales, sí tenemos antena en todas las cabeceras municipales, pero mira toda la población no conectada. ujú. ¿Cómo llegar a esas poblaciones con cobertura? Y hablando de cobertura, ¿qué tipo de cobertura? Porque no todas son iguales. Ujú. Entonces, sé que he estado trabajando estos temas. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las problemáticas que están encontrando? ¿Y qué debemos esperar a futuro? Sí, José, tienes razón. Colombia ha venido haciendo un trabajo importante en poder llegar con una cabecera de alta velocidad a todos los municipios del país. Con la red de fibra que llegó a más de 1.000 municipios, después con la red de conectividad de alta velocidad, que son los redes microondas que tú mencionabas, y también en algunos puntos con soluciones satelitales, algunos en banda media, con puntos de alta velocidad. Pero sí, después de eso hay más de 13 millones de habitantes que están dispersos en poblaciones muy, muy pequeñas, muy heladas, algunos en la mitad de la selva, otros en la punta de una montaña, donde llegar es difícil. Y ahí toca eh, echar mano de toda la innovación en cuanto a uso eficiente de la infraestructura y también de mecanismos de mercado. Ya te voy a decir por qué. En primer lugar, es importante, y la CRC hace poco actualizó ese reglamento de compartición de infraestructura con redes eléctricas, por ejemplo, y es echar mano de toda la infraestructura disponible, no solo en TIC, no solo en telco, sino también lo que a nivel eléctrico, lo que a nivel de, bueno, de infraestructura vial, para poder aprovechar todo lo que hay, reducir costos y poder llegar de manera más rápida y eficiente. Lo segundo es poder establecer modelos de negocio mucho más rentables. ¿Cómo? Compartiendo infraestructura en primer lugar. O sea, quizá años atrás era común ir a un municipio intermedio, una localidad intermedia de Colombia, encontrar 3 antenas, una de cada operador. Pues eso ya no se puede dar. Hay que ser muy, muy eficiente en lo que se hace. Para eso hay modelos de compartición de infraestructura activa que, eh, que hace que las inversiones se usen mejor y que además los costos operativos también sean más manejables, sobre todo cuando llegamos a estas zonas con baja población. Y adicionalmente ya empiezan a verse despliegues y uso de tecnologías disruptivas, nuevas, innovadoras, que finalmente lo que buscan es poder tener eh, soluciones muy apropiadas para cada caso. Es decir, si yo voy a llegar a una población, a una, dos poblaciones con muy pocos habitantes, a tener muy pocos usuarios, con cierto tipo de tráfico específico, bueno, ya puedo empezar a tener soluciones muy pequeñas, más baratas en inversión, más baratas a nivel operativo para atender esas condiciones de tráfico. Pero bueno, son pequeñas y luego cómo crezco. Ahí es donde ya empiezan a sonar alternativas como Open RAN, para poder tener esa desagregación de hardware y software, de manera que esa escalabilidad sea más fácil y se pueda hacer de manera remota, y que además lo que al tener con Open RAN soluciones más modulares, yo pueda tener en esos sitios más lejanos como la mínima inversión necesaria para dar el servicio que me está requiriendo la población. Eso por un lado. Y bueno, y otras soluciones que también valdría la pena empezar a explorar, que ya tienen que ver con, que también lo mencionaba Virginia en la entrevista que tuvo contigo, plataformas de alta y baja altitud que permiten tener mayores coberturas y, bueno, y ser nuevamente, tener un uso más eficiente de la infraestructura que estoy implementando. Entonces yo creo que por un lado está eso, es ser lo muy innovador en cómo llego con los fierros, que yo como yo con la infraestructura, cómo llego de una manera que
haciendo un muy buen manejo de las inversiones para poder después prestar servicios que sean más asequibles, pero adicionalmente creo que es importante que el mercado sobre todo, entienda el negocio rural. Esto no es solo ir poner una antena, la prendo y tomamos una foto y bueno, y vendo servicios de acceso móvil. Es necesario entender cómo funciona el mercado rural, qué es lo que está consumiendo el usuario y también qué alternativas de productividad existen en esos sectores. De manera que si yo puedo identificar cadenas productivas en estas zonas rurales y cuando yo hago el mapeo de esas cadenas productivas, veo que puedo obtener financiamiento para llegar con esa infraestructura de otros eslabones que no son la población que está ya en esa zona, también empieza a generar motivos o alternativas innovadoras para yo poder solucionar esta cobertura. Ok, me estás hablando de varias cosas a la vez. Entraste en el tema de Open RAN para hablar de abaratamiento de costo de despliegue de infraestructura. Entonces, obviamente, Open RAN, cuando se menciona, hay que indudablemente estar hablando de 5G. Al final, sutilmente metiste el tema de transformación digital y cómo hacer más eficientes los sectores productivos, pero antes de entrar en estos dos temas tan interesantes, donde quiero que me des ejemplos de pruebas de Open RAN que se están dando en América Latina, he visto gobiernos como el de Brasil, donde están haciendo bastante análisis del tema. Quiero que toques un poquito más lo que ya has mencionado tres, cuatro veces, asequibilidad. ¿Cómo yo puedo acceder a comprar ese dispositivo que me conecte y que se tenga las aplicaciones necesarias que me sirvan para poder utilizar todo eso que me están prometiendo de mejorar mi vida, de poder promover desarrollo económico, desarrollo social? ¿Cómo yo puedo acceder a ese tipo de teléfono y cómo yo puedo asegurarme que ese teléfono con esas aplicaciones me funcione con la cobertura que ya tengo? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es, Colombia lo tiene en México, es que tenemos X 90, 95% de la población con cobertura, pero gran parte es segunda generación, gran parte es tercera generación. Entonces, no es simplemente el dispositivo, que son carísimos, sobre todo en un país donde no tenemos contratos y los niveles de subsidios y financiamientos no son equiparables a los de otros mercados. En este caso, estoy hablando de Colombia. Pero ¿cómo revertir toda esta parte teniendo en cuenta temas de municipios que sé que has trabajado en términos de autorizaciones de permisos? Y también, por otro lado, enfrentando esas autorizaciones de permiso a nivel municipal, las esperanzas y las posiciones de algunos gobiernos de cuadrar caja al entregarte espectros radioeléctricos. Y esto sin entrar en temas de los que te quieren poner requisitos de construcción de torres para 26 gigahercios o 3,5 idénticos al de 600 megahercios. Ujú. Entonces, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, lo primero que mencionas, José, de este tema de la asequibilidad, que es un punto muy importante, por lo que te mencionaba antes, cuando uno ve la relación entre los costos de los servicios y de los terminales con respecto a los ingresos promedio de estas zonas, estamos muy lejos de lo que UIT recomienda, que, No, de lo no, que se puede eso era para alcanzar. el año pasado, Sí, para el año pasado, para el año imagínate. pasado. Entonces, ahí hay algo digamos, que se ha venido haciendo en algunos países y que funciona, y es el tema del incentivo a la demanda. Estos programas que están financiados con los fondos de acceso universal y de servicio universal, en el cual se da se establecen tarifas que están dentro de los niveles que pueden ser alcanzados por los usuarios o por las poblaciones en estos rubros y el Estado reconoce ese excedente. Lo ha hecho Costa Rica, lo hizo Colombia, tuvo dos proyectos de incentivo a la demanda, también lo hizo recientemente Estados Unidos. Eso digamos que es como la manera más directa o que se ha venido implementando y que definitivamente, bueno, o sea, ha habido una respuesta del mercado en cuanto a eso. Ahora bien,
hay que ir más allá, hay que ver qué otras alternativas se pueden tener, sobre todo desde el mercado, para poder seguir llegando con precios bajos. Y para llegar con precios bajos tienes que, una de dos, también bajar tus costos de infraestructura, pero también obtener financiamiento de otros actores interesados en esa conectividad. Entonces, bueno, ahí está eso por un lado. También me mencionabas de los permisos o de esos retos que hay a nivel municipal para poder facilitar esos despliegues. Esto es interesante porque es algo que se viene trabajando desde hace años. Yo creo que desde que comencé a trabajar con un operador móvil en Colombia, estaban estos problemas 16 años después y seguimos teniendo problemas. Y hay diversos, desde temas burocráticos, hay algo que tiene que ver con la autonomía de los municipios, temas burocráticos en tiempos de expedición de permisos, en tener que ir a 5, 6, 7 entidades diferentes para poder requerirlos, en problemas con la legalización de los predios, en las autorizaciones, en la oposición de la comunidad, ya sea por temas de impacto visual, temas de salud, bueno, con una serie de cosas, y sobre todo, que es algo que yo percibo que es una gran debilidad en muchos países de América Latina, y es que estos gobiernos locales eh, son muy, voy a generalizar, son muy pasivos en este trabajo de conectar a la gente. Vemos que algunos han creado la Secretaría TIC o algo y se convierte en una administración de los recursos que da el gobierno central, pero no tienen una posición más activa en voy a conectar a gente, voy a ayudar con, no sé, con predios, con infraestructura, con alternativas, con mano de obra, que sea una iniciativa que venga más de estos gobiernos regionales, locales, que por un lado faciliten, por otro lado agilicen y adicionalmente sensibilicen a la población para usar los servicios. Entonces, ahí, ¿qué se ha venido haciendo? Otra vez por la dificultad que hay con las autonomías que tiene cada población y es, por ejemplo, la CRC sacó la certificación de los alcaldes y los municipios en promoción de las TIC, entonces hay un código de buenas prácticas para el despliegue de infraestructura y esas alcaldes o localidades que lo adoptan se certifican como bueno, que promueven ese despliegue. Eso es un trabajo que se ha venido realizando, pero digamos que es, digámoslo, voluntario y tiene que ver también con un manejo de diálogo entre el regulador, el ministerio y los gobiernos locales. Perú también ha venido trabajando mucho en temas de sensibilización, especialmente después que pasó lo de los problemas por las antenas 5G que expandían el virus. Bueno, empezó nuevamente en unos trabajos de sensibilización, de hablar, de poder evitar ese tipo de cosas, pero sigue siendo un inconveniente. Y sin duda, esto tiene impactos en los plazos, en los costos de despliegue, porque todo esto al final son costos que lo carga alguien y que se carga el proyecto. Es decir, tener que, por ejemplo, ir a dar una charla, explicar a cada municipio, a cada localidad, esos son costos que finalmente se cargan al proyecto y que al final impactan en los costos de los servicios. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado a los alcaldes, a los gobernadores, a tener una participación más activa y una iniciativa más clara en esto eh, para poder avanzar, digamos que avanzar más rápido en esta conectividad. Eh, Creo que se me escapó una última pregunta de lo que tiene Open que ver con RAN. Spectrum. Open RAN. Bueno, Open RAN bueno, si definitivamente Open RAN tiene un gran vínculo con 5G, por incluso la misma flexibilidad que exige 5G, la misma estandarización de 5G que ya viene más modular en la red de radioacceso, tiene un vínculo directo con Open RAN desde mi punto de vista. Open RAN también está disponible para 4G, es uno de los puntos, incluso para 3G. Open RAN ya está ahí, ya funciona, esa desagregación, esa apertura del ecosistema, el controlador de la red de radioacceso también ya está, es decir, ya hay algo para las redes existentes, las 4G y las 3G. ¿Qué se viene trabajando? Bueno, hay varios operadores que vienen haciendo pruebas con algunos fabricantes,
en Colombia, un operador que hizo unas pruebas muy puntuales, porque a veces se venía usando sobre todo para soluciones tipo small cells, indoor. En Perú está, bueno, Internet para Todos, que es conocido, que viene implementando soluciones Open RAN. Y también Perú recientemente está realizando todo un centro de excelencia para llevar a cabo pruebas en Open RAN, análisis de casos de uso, soluciones, desarrollos, probar los equipos para ver que efectivamente cumplan con lo que se está estandarizando a nivel de la ORAN Alliance, que dan los niveles de servicio esperados. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí interesante. Yo creo que toca seguirlo haciendo. Creo que es necesario vincular a la academia porque eh, abre grandes posibilidades para los países para también participar de este ecosistema, tanto a nivel de desarrollo de software, que puede ir en este tipo de soluciones, como de servicios. Aquí se abre el ecosistema de servicios muy importante, integrar este universo que va a haber de fabricantes o de proveedores de hardware, de software, más lo que ya está existente. Entonces va a haber y aparte de entender los casos de uso, va a haber un ecosistema interesante también de proveedores de servicios que valdría la pena que países de la región aprovechen esa oportunidad. Hace poco ustedes publicaron, bueno, fueron encargados por la GSMA de hacer un estudio de 3,5 gigahercios, donde bastante interesante, un poco bastante extenso. No se piensen lo que están escuchando que tiene 20, 30 páginas, no, no, es mucho más largo, pero mucho más Pero hay un resumen ejecutivo. nutricioso así. Y uno de los mercados interesantes de este estudio se llama Costa Rica. ¿Me podías hablar de la situación de 3.5 en Costa Rica que a mí me recuerda hace más de una década lo que se mencionaba en la de 2,5, 2,6 también, que da la casualidad que en las últimas semanas ha estado en muchos medios Movidito. noticiosos? Sí. Bueno, sí, la verdad es que fue un estudio muy interesante. Efectivamente, lo que buscaba es entender cómo está este rango de 3.2, desde 3.3 hasta 4.2 gigahertz en diferentes países. Y el caso de Costa Rica es relevante, no solo porque Costa Rica siempre, o bueno, es uno de los países que más espectro ha identificado y asignado para IMT. Que adicionalmente viene en un proceso, o bueno, inició una apertura del mercado no hace mucho, pero una de las cosas que más llama la atención, y obviamente me imagino que te estás refiriendo a eso, y es la distribución que hay del espectro entre los operadores que hay en el mercado. Sí, la banda de 3.5 tiene un problema ahora y es, ya sabemos, y el estudio lo dice, y lo dicen los fabricantes, y digamos que es conocido, 3.5 es la banda ideal para los primeros lanzamientos de 5G, ofrece un buen balance entre cobertura y capacidad, pero bueno, la realidad es que Costa Rica necesita ponerla a disposición del mercado y ahora la tiene prácticamente toda un grupo, el grupo ICE de Costa Rica, y, y es necesario, hay un interés, obviamente, el desarrollo de 5G es una banda que va a generar un gran impacto en el país y que su reorganización y su ponerla a disposición al mercado es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, la banda la tiene asignada Grupo ICE en su Sí, totalidad. dame, para contextualizar Sí. el problema. Antes de que llegara la liberalización del mercado o que se contemplara la liberalización del mercado, esta banda había sido asignada al Ujú. operador a posteridad, o sea, lo que se estaba haciendo en los 80, en los 90, en Argentina siendo el ejemplo para América Latina, donde estaba a perpetuidad asignada a la banda. Obviamente los tiempos han cambiado, la dinámica competitiva ha cambiado en este mercado y por eso es que tienes distintos actores, como bien menciona Lorena, interesados en este espectro radioeléctrico que si mal no me falla si no me falla la memoria, solamente está siendo utilizado
con un par de antenas para WiMAX por una subsidiaria WiMAX. del grupo ICE y en algunos puntos para conexiones de backhaul punto a punto. Correcto. De hecho, y además, adicionalmente, lo que se ha venido viendo, y yo creo que el grupo ICE es consciente de ello, es que los usuarios que tienen en WiMAX se están reduciendo. O sea, el uso que se está dando del espectro es bajo, se está desaprovechando y tiene mucho potencial. Como tú mencionas, todavía hay unas conexiones WiMAX que han venido reduciéndose en los últimos trimestres y, si no me equivoco, eran, bueno, algunos enlaces, el número de unos enlaces punto a punto que tenía, digamos que el sector eléctrico de este grupo. Pero entonces, sí, vamos que ahí hay un trabajo de coordinación del gobierno para poder realizarlo, porque creo que pues, coincidimos, se coincide también el regulador costarricense en la necesidad de esta banda para el despliegue de 5G. Hablando de Open RAN, hablando de 5G, hablando de Costa Rica, de Colombia, de Perú, todos mercados que han dicho nos interesa por lo menos en los próximos 12 a 24 meses aceptar más espectro. Hablemos de las bandas milimétricas, que hablando de Open RAN hay que hablar de las bandas milimétricas. Explícanos un poquito qué son, su importancia y luego regresamos al tema de 3.5 para que me hables un poco más del estudio. De acuerdo. A ver, uno de los, digamos que, de estas grandes ventajas que trae 5G es debido a la necesidad de espectro que se requiere para poder llegar con altos anchos de banda, fue necesario explorar nuevas bandas que antes nunca se había visto. O sea, hablar para redes celulares por encima de 6 GHz sonaba un poco difícil desde el punto de vista de la cobertura que se podría llegar a tener. Pero bueno, se habilitan estas bandas milimétricas que desde el punto de vista estricto, milimétrico, ¿no? Se refiere a las bandas por encima de 30 GHz. Comercialmente hemos hablado de milimétricas por encima de 24 GHz. Entonces vamos a hablar de esas. Estas bandas lo que me ofrecen es grandes anchos de banda de espectro disponible. Estamos hablando de 1 GHz, más de 1 GHz disponible en cada banda para poder aprovechar las ventajas que me da 5G y poder llegar a esas velocidades de 4, 5, 10, 20 gigabits por segundo que puede llegar a ofrecer la tecnología. Entonces, ¿cuál es obviamente, cuál es lo complejo en esta banda? Y es la propagación. Son bandas muy altas que son para capacidad, principalmente, son para poder atender requerimientos de capacidad específicos, eh, como nosotros lo vemos inicialmente, estas bandas van a tener un gran aprovechamiento en lo que tiene que ver con Fixed Wireless Access, poder llegar con soluciones fijas al hogar, sin necesidad de tener un cable hasta cada casa, sino a través de los modems 5G, con una buena capacidad, aprovechando digamos que estas soluciones, que adicionalmente por tener esas coberturas más pequeñas, de cierta manera me permite tener un mejor manejo de las interferencias, focalizar mi tráfico, cuando yo tengo en una red móvil el tráfico más cercano a la estación, tengo mejores condiciones de servicio, puedo darme las altas velocidades. Entonces, vemos que es una gran oportunidad para esto, porque sin duda las conexiones inalámbricas para poder solventar la brecha que también existe en el acceso a Internet fijo al hogar va a ser fundamental. Eh, ahí hay discusiones, por lo general en los países está disponible estas bandas, ya hay una mayor ocupación, es necesario hacer un trabajo de atribución al servicio móvil, de identificación, de canalización para asignarlas. Lo que sí se está viendo en algunos mercados, particularmente en el de Colombia, hace poco hablaba el director de la Agencia Nacional del Espectro sobre eso, y es ver si efectivamente el mercado tiene ese interés o esa urgencia, o más allá de eso, tiene el bolsillo para invertir en este espectro y luego invertir en la infraestructura para aprovecharlo. Pero bueno, ahí está. Y yo creo que comencemos con la 26 GHz, en la que comercialmente se estaría más dando para esta región.
excepto en Uruguay, excepto Exacto, en el Caribe, excepto en Estados Unidos, con 28 gigahercios. Pero eso ya es una discusión para Entonces, bueno, CITEL, eso para la UIT y eso. Ahora, sí, háblame del estudio. el estudio que precisamente buscamos realizar es entender cómo estaba este rango de 3.5 en todos los países. Primero, desde el punto de vista de la atribución, eh, nosotros empezamos analizando todo el rango desde 3.3 hasta 4.2 gigahertz, pero realmente debido al uso que se viene dando de los servicios fijos satelitales, en la región podemos concluir que se está viendo entre 3.3 y 3.8 por lo general, estamos marcando ese límite, varía un poco de país a país. Algunos países ya han estado más como bueno, Colombia, eh, México, ya digamos que se viene adelantando en lo que es la atribución al servicio móvil de estos otros países como Argentina, por ejemplo, no tenían en el momento del estudio, no tenían esta banda atribuida al servicio móvil a título primario, que es el primer trabajo que se requiere en materia de planeación de espectro. Tenemos que atribuirlo en mi plan, dejarlo en mi plan y bueno, identificarlo para el servicio móvil, proceder a la canalización para poder, digamos que adelantar una entrega al mercado. Eso digamos que por un lado. Por el otro lado, poder entender cómo estaba la ocupación. Por lo general, vemos que a excepción de pronto de Brasil, donde había un uso más amplio de esta banda por unos servicios de televisión, eh, Colombia, por ejemplo, ya había adelantado muchísimo trabajo en la liberación, unos enlaces que habían ahí, que se iban dando por fuerza pública, ya se habían migrado. Entonces, había una disponibilidad de la banda en general para poder usarse digamos que en el corto plazo. El otro punto que estuvimos viendo con interés es cómo estaban proyectando los reguladores ya temas más técnicos. Por ejemplo, el manejo de interferencias con los servicios en bandas adyacentes, que bueno, en eso ya hay varios estudios realizados que se pueden tomar como referencia, pero adicionalmente cómo estaban pensando el manejo de la sincronización de esas redes, porque bueno, definitivamente 3.5 se va a usar con soluciones de división por tiempo, por tiempo, de duplicación por división por tiempo, que tiene unas consideraciones particulares en cuanto a la sincronización que tiene que haber en las redes. Entonces, vemos que se abordaron temas regulatorios que tienen que ver con el acceso al espectro, con el plan de atribución de bandas de frecuencias, temas de ocupación y poder entender cuánto implicaría llevar a cabo esa limpieza de esas bandas, y finalmente temas técnicos, sobre todo enfocados con coexistencia de servicios en bandas adyacentes y el marco que está contemplando para la sincronización de estas redes, asegurando la mejor calidad de servicio. No se preocupen, aquí abajito del video vamos a poner el enlace para que puedan bajar este estudio directamente de la página de la GSMA. También habla acerca de licencias regionales, de licencias nacionales y Ujú. algo que me gustaría acotar en el caso de México, aunque está atribuida la banda de 3.5 a servicios IMT, como está también atribuida a servicio coprimario, a servicio satelital fijo, los 150 megahercios que están divididos entre dos operadores, no pueden ser utilizados para servicio móvil porque vamos a tener problemas de interferencia al momento en que prendan la primera antena para servicio móvil. Aparecerían varias demandas en cortes para frenar este servicio. Es por esta razón que los dos operadores que tienen frecuencia en estos momentos en México, los dos operadores móviles que tienen frecuencia, no han pedido el cambio de atribución para poder lanzar el servicio. Entonces, una cosa también hay que tenerlo bastante claro, lo que dice el papel, y otra cosa es lo que se puede hacer en el mercado. Y sobre todo en América Latina, porque cuando hemos visto no que hay atribuciones o asignaciones de espectro, donde lo entregamos y da la casualidad que tiene interferencia y no De se acuerdo. puede utilizar. Había, El caso más claro es Brasil de sí, 2014 a 2019 con 700.
Yéndonos casi 15 años atrás, las licencias regionales departamentales en Colombia de 3.5 para Guaymas, donde habían 2 licencias por departamento y en su momento quienes habían ganado decidieron regresarlas porque estaban interferidas, pero esto ha pasado prácticamente en todos los países. Sí, Entonces, que se te iba a decir, el tema del manejo de los usuarios de espectro incumbentes, de esas interferencias, digamos que es algo que ya se ha venido recorriendo porque definitivamente de eso se trata la gestión de espectro. Venimos buscando el uso más eficiente, hay que ver quién lo ocupa, después volver a validar quién lo está, quién está generando interferencias y bueno, empezar en todo un proceso de reorganización y de migración. Otro punto que se me escapaba que también es muy relevante en el informe y en general en la asignación de esta banda tiene que ver con la canalización y es cómo voy a dividirlo y cuánto espectro mínimo voy a permitir o le voy a facilitar al mercado para que se acceda por operador. Porque aquí ya hay un punto importante y es cuánto es ese tamaño de bloque mínimo que se requeriría para efectivamente yo aprovechar estos servicios 5G y cómo se estaba viendo. Entonces, ahí viene, vemos que todavía está en una fase mucho de planeación cuando hicimos en el estudio, pero sí había una, digamos que varias opiniones respecto a no dividirlos en bloques de 10, pero permitir que la compra sea mínima, por ejemplo, de 5 bloques, de 50, de manera que más o menos estamos entre 50 y 80 megahertz que se pudiera asignar por operador para poder desplegar estos servicios. sí, también yendo al tema de que nos está mencionando Lorena, tengamos en consideración que en América Latina gran parte, todavía la gran mayoría de los entes de regulación y los entes de política pública para telecomunicaciones son los que hemos heredado de hace 20, 30 años cuando fueron creados para liberalizar el mercado o responder a una privatización. Tenemos un montón de esquemas normativos, unos marcos legales que necesitan actualizarse. Ella porque viene de Colombia, donde los últimos 15 años se han modificado la ley de telecomunicaciones en 2 ocasiones para adaptarse al mercado. En Argentina hemos visto los cambios, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en México, pero empezamos a mirar en los otros mercados de la región y esa no es la misma realidad. Eh, pero bueno, Lorena, sabes que tengo 3 temas más para preguntarte y se nos ha ido terminando el tiempo, o sea que vas a tener que volver en los próximos meses. Encantada, encantada. Además que Pero, creo que más que una entrevista, ha sido una charla muy interesante contigo. ah, perdón. Entonces, cómo nos ves a futuro a nivel de región? Yo veo que definitivamente se comenzó una carrera hacia 5G. Lo que yo veo es que va a haber una fuerza a poder desarrollarlo. También que se están integrando muchos esfuerzos para llegar a más usuarios conectados, sobre todo y se está haciendo un esfuerzo no solo en conectar, sino también en conectar con buena velocidad. Eh, ¿Qué es lo que, cómo yo voy? Yo creo que esos trabajos van a dar frutos, pero también creo que se van a empezar a notar a la medida en que yo voy fortaleciendo esta parte de la oferta, que mediante incentivos públicos, que mediante las asignaciones de espectro, estoy incrementando la oferta de servicios, también creo que se van a empezar a notar otras necesidades. No, te decía que lo que yo veo es, viene una fuerza de desarrollo eh, importante a nivel de infraestructura, con las asignaciones de espectro, con las obligaciones que se han derivado de estas asignaciones de espectro, que ya tú mencionaste algunas en alguna pregunta, unas obligaciones muy exigentes incluso para bandas altas. Eh, y además de los proyectos que se han venido liderando desde el sector público para expandir la cobertura. Pero también creo que eso va a hacer ver otras necesidades importantes en materia de apropiación, de asequibilidad y también de otros elementos de la red que son importantes. Data centers para poder alojar contenido, se requieren, las conexiones internacionales, las salidas internacionales, los cables submarinos, los cables subacuáticos, que yo creo que también vamos a empezar a ir
corriendo el problema, identificando todas esas brechas y creo que se empieza, bueno, también hay que irlas resolviendo e idealmente ir desde ahora pensando, sobre todo evaluándolas, cómo ir atendiendo esos puntos. Y lo otro que sin duda yo veo que se va a empezar a discutir en la región muy pronto, tiene que ver con el manejo de datos personales, no es mi área de especialidad, pero en la medida en que la tecnología está llegando a todos los puntos nuestros, las discusiones sobre el manejo de datos personales y sobre ciberseguridad también van a estar sobre la mesa todo el tiempo. Bueno, y biométricos según la nueva ley de México. Sí, Pero, muy increíble, pero bueno. pero muchísimas gracias, Lorena, y de paso, felicidades en el Día de las Chicas TIC, según la Muchas UIT, que es el gracias. día de hoy. Creo que es el Día de las Niñas en las TICs, pero muchas gracias por la Pero, felicitación porque me hace y no sentir eres una niña, ¿ah? ay, no, ya no. Pero bueno, muchísimas No, gracias. no, no, gracias a ti, José, de verdad que encantada de haberlos acompañado en este video. Muy interesante esta charla contigo. La realidad es que creo que se va a mover mucho la industria, se va a mover mucho el sector en la región y es importante estar viendo todos estos cambios y sobre todo aprendiendo de las cosas que van pasando, las buenas lecciones y las malas lecciones para no repetir. Creo que el trabajo integrado, los espacios para que se compartan experiencias es relevante y también, perdón, antes de despedirme, sí creo que es importante empezar a dar una visión muy regional de todo de lo que se está viendo, es decir, de toda esta conectividad. Es importante ver cómo se pueden unir esfuerzos entre países vecinos para conectar las zonas, las localidades en zonas de fronteras, cómo mejorar esa conectividad internacional en países de la región. Creo que hay que aprovechar todo esto, aprender y definitivamente hay que trabajar en reducir la brecha digital. Creo que eso está clara la necesidad. Sí, eso es lo que queremos todos. Gracias.